Buen día amigos suscriptores, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy tendremos una aplicación de la señal PWM. En esta ocasión la señal PWM va a servir para controlar el servomotor. Para poder tener buen entendimiento de esto, pueden consultar mi canal en el siguiente enlace que tendremos en esta parte. Aquí este enlace pueden consultar teoría en la sesión pasada de cómo controlar la intensidad de luz en los LEDs por medio de la señal PWM. Para más información teórica sobre la señal PWM también pueden consultar este canal, en el cual utilizamos Arduino para controlar un servomotor por medio de la señal PWM. Entonces, aquí en estos dos enlaces pueden consultar más información sobre la señal PWM. Para este caso, nosotros utilizaremos el PIC para poder controlar el servomotor. Tendremos un programa de aplicación donde el servomotor vamos a generar su movimiento de 0, 45, 90, 135 y hasta 180 grados, ida y vuelta. Es así como nos introducimos a la señal PWM para controlar el servomotor. Bienvenidos a mi canal. Vamos a tener una ligera información teórica y también vamos a poder, digamos en este caso, mostrarles cómo funciona el programa, explicándolo detalladamente. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que les sirva esta sesión para el mejor entendimiento de el servomotor utilizado o controlado por PIC. Comenzamos. Pasamos a la explicación teórica, que será un breve repaso sobre los servomotores. Para mayor información, consultar los enlaces que comenté al principio. El servomotor como actuador. Los actuadores son elementos de los sistemas de control que transforman la salida de un microprocesador, microcontrolador o un sistema de control en una acción de control para una máquina o dispositivo. Se puede decir que un transductor puede ser un sensor o un actuador. Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos de energía eléctrica o energía gaseosa. Un servomotor es un actuador que está constituido por un pequeño motor de corriente continua, unas ruedas dentadas, engranes, que trabajan como reductoras, lo que da una potencia considerable, y una pequeña tarjeta de circuito impreso con la electrónica necesaria para su control. Aquí tenemos la figura de lo que consta un transductor, y repitiendo, todo esto se analizó anteriormente en dos sesiones que comentamos al principio, sus enlaces para poder consultarlo. Comenzamos con, por ejemplo, la cubierta superior del servomotor. En su interior tiene un juego de engranes que le dan potencia a el movimiento del servo. Dentro de él tiene un motor de corriente directa que a través de estos engranes reductores le dan el torque necesario para tener la suficiente fuerza. Además cuenta con una resistencia variable para el control del movimiento del servo de 0 a 180 grados en la mayoría de los casos.
su cubierta inferior y sus tornillos de sujeción. Tenemos aquí la tarjeta controladora que consta de circuitos electrónicos. Esto es en sí las partes que conforman un servomotor. Los servomotores pueden aplicarse en radiocontrol. También se aplican para la realización de microrobots en robótica. Experimentales. Es frecuente utilizar servomotores que son pequeños dispositivos utilizados por radiocontrol u otros medios de mando. Reciben el nombre de servos y suelen usarse para el control de modelismo a distancia, actuando sobre el acelerador de un motor de combustión, en el timón de un barco o de un avión, en el control de dirección de un coche, etc. La tensión de alimentación de los servos está comprendida entre los 4 y 8 volts. El control de un servo se limita a indicar qué posición se debe situar mediante una señal cuadrada TTL, lógica transistor, modulada en ancho de pulso, PWM. La duración del nivel alto de la señal indica la posición donde queremos poner el eje del motor. Eso se refiere al ciclo de trabajo o periodo de trabajo, T-on. La señal PWM consta de un periodo T. Y tenemos dos partes de ese periodo. Una donde el ciclo es positivo y otra donde es cero. El ciclo positivo se llama T-on y el ciclo con valor cero, T-off, de el periodo completo. Entonces, este ciclo positivo es el que le da movimiento al servomotor de la señal PWM, modulación ancho de pulso. El potenciómetro que el servo tiene unido al eje del motor indica el circuito electrónico del control interno mediante una retroalimentación, si éste ha llegado a la posición deseada. Aquí tenemos T-on con un mínimo que le da un movimiento de 0 grados al servomotor. Cuando el ancho de pulso crece aproximadamente a 1.2 milisegundos, entonces el servo gira a 90 grados. Y cuando ese periodo T-on o duty cycle llega a 2.5 milisegundos, entonces tenemos el giro de 180 grados. Son los duty cycles o ciclo de trabajo que le da movimiento al servomotor. La duración de los impulsos indica el ángulo de giro del motor. Cada servomotor tiene sus márgenes de operación, que se corresponden con el ancho del pulso máximo y mínimo, que el servo entiende y que mecánicamente no puede sobrepasar. Importante que para que un servo se mantenga en la misma posición es necesario enviarle continuamente un pulso de anchura constante. Es decir, ese pulso que alimentamos al servo, por ejemplo de 2.5 milisegundos, para que se mantenga a 180 grados, debe ser constante. Un servomotor es básicamente un motor que solo puede moverse en un ángulo de 0 a 180 grados. Los servomotores disponen de 3 terminales. 1. Positivo de alimentación unido al cable rojo. 2. Masa o negativo, casi siempre el cable negro. Y 3. Señal por donde se aplica la entrada de pulsos con cable blanco, amarillo o naranja. Aquí tenemos en la tabla varios tipos de marcas de servomotor y sus cables respectivos: positivo, negativo y la señal de control. Tenemos los servomotores, por ejemplo, Futaba, JR, Hitei, Electronics, Fleet y Kraft, y sus respectivos
colores de las terminales de los cables. Aquí tenemos nuestro PIC que vamos a utilizar en esta sesión, que ya hemos utilizado varias veces. Es el PIC 16F873 y la terminal para la señal PWM que vamos a utilizar es la del puerto 2, RC2, que lleva también multiplexada la señal CC-P1 para la generación de la señal PWM como aplicación para este caso. Aquí en esta figura tenemos ya armado nuestro circuito para mover este servo de pequeña potencia, que es suficiente conectarla a la terminal CCP1 directamente, sin necesidad de utilizar una interfaz de potencia para el control de dicho servo. Tenemos nuestra fuente de voltaje que hemos utilizado varias veces en estas sesiones de PIC, ¿sí? Tenemos el microcontrolador PIC con su circuito de reloj. Tenemos, para este caso, ¿sí?, no utilizamos los LEDs conectados a CCP1 o CCP2, pero sí tenemos aquí dos LEDs que vamos a utilizar para ver la señal PWM que se está lanzando al servomotor. Las terminales modulación ancho de pulso PWM de los microcontroladores para controlar servomotores tienen la frecuencia, aquí tenemos la frecuencia de 50 Hz, que equivale a un periodo de 20 milisegundos. Aquí tenemos 20 milisegundos del ancho de periodo a esa frecuencia de operación. Y aquí tenemos el ciclo de trabajo positivo o el periodo T-on, que varía de 4.8 volts a 7.2 volts para un servomotor. Estos son los voltajes que puede manejar un servomotor, ¿sí? Entonces, en esta señal vamos a variar el periodo de encendido T-on para poder controlar el giro del servomotor de 0 a 180 grados. Repitiendo, la frecuencia es de 50 Hz, que equivale a un periodo de 20 milisegundos como máximo. Solo se requerirá para este caso, ¿sí?, un T-on que no va a rebasar de 2.5 milisegundos. Entonces este periodo es demasiado largo para poder controlar un servo de 0 a 180 grados. El ciclo de trabajo o duty cycle es la relación existente entre el tiempo que una señal se encuentra en estado activo con el periodo de dicha señal, donde se intenta emular una señal analógica mediante la variabilidad del estado alto y bajo de una señal digital. La fórmula es ciclo de trabajo igual a 100 por periodo de encendido T-on entre el periodo total, donde T-on es el tiempo en el estado alto de la señal y T es el periodo de dicha señal. Periodo de encendido T-on. El 100 es solamente para expresarlo en porcentajes. 0% del ciclo de trabajo, cuando el ciclo de trabajo duty cycle es igual a 0, significa que en ningún momento la señal se encuentra en estado alto. Significa que la señal no entrega potencia. Este es el diagrama de tiempos para girar el servo que ya explicamos anteriormente. Para 0 grados, por ejemplo, tenemos un ancho de pulso o periodo de pulso T-on de 0.5 milisegundos. Si queremos que gire a 90 grados, será este periodo de encendido T-on de 1.5 milisegundos, y si queremos 180 grados será de 2.5 milisegundos el ancho de pulso de duty cycle o periodo de encendido T-on.
en relación con el movimiento de 0 grados a 180 grados, pues generamos una curva, una recta, donde podemos hacer una relación entre el eje X y el eje Y, de tal manera que tenemos una fórmula al final donde tenemos una relación del movimiento de 180 grados que es de 2500 microsegundos, o 0 grados que equivale a 0 grados punto 5 o 500 microsegundos. Tenemos aquí la fórmula para poder calcular los grados o el valor que debemos que tener en Y para generar el movimiento en grados. Es decir, Y va a ser igual a 2000 entre 180 X más 500. Es decir, aquí tenemos la ecuación resultante. El ancho de pulso va a ser igual al ángulo que queremos por 2000 entre 180, y a esto le sumamos 500, de tal manera que para 0 grados vamos a tener un ancho de pulso de 500. Para 45 grados el ancho de pulso va a ser igual a 1000. Para 90 grados el ancho de pulso 1500. Para 135 grados el ancho de pulso será 2000, y para 180 grados el ancho de pulso será a 2500 microsegundos. Todo esto equivale al ciclo de trabajo o periodo de encendido T-on. Comentamos estos valores porque en el programa vamos a hacer un movimiento desde 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135, 180 grados y de retorno. Es decir, en esta sesión vamos a hacer que el servomotor gire en este sentido, de 0 a 180 grados, pero con movimientos de 45 grados, tanto de ida como de vuelta. Ese va a ser el programa que vamos a demostrar en esta sesión. Para los PIC, como se vio en la sesión anterior o sesiones anteriores que hemos visto, sesión anterior donde vimos cómo controlar la intensidad de luz en los LEDs, tenemos la ecuación periodo de encendido T-on va a ser igual a 4 por M8 más M2 por P por T-os, donde M8 es el registro parte baja CCPR. Puede ser 1 o 2. Aquí la X puede ser 1 o 2, porque tenemos 2 en el PIC 16F873. Y M2 son los 2 bits de CCP1 con 5 y 4, que para este caso vamos a igualarlos a 0. Es decir, no va a intervenir en la ecuación para el ancho de pulso. El factor del predivisor de TMR2 P seleccionado en 16, configurando el registro T2 con los 2 bits de menor peso en 1. Es decir, para que tengamos un predivisor P igual a 16, vamos a configurar el registro T2 en sus 2 bits de menor peso a 1, y así tenemos ese predivisor en 16. El oscilador principal del microcontrolador es de 4 MHz, por lo tanto su periodo va a ser igual a 0.25 microsegundos, es decir, periodo de oscilación va a ser igual a 0.25 microsegundos. Por lo tanto, se tiene que M8, que es el valor que se va a meter en el registro CCPR 1 o 2, L, parte baja, va a ser igual al periodo T-on, es decir, 0.25 microsegundos, entre 4 por el predivisor, que es 16, por el periodo de oscilación. Se tiene entonces que se requiere que T-on
igual a 0.5 milisegundos para 0 grados, vamos a realizar el cálculo que vamos a meter en el registro CCPR 1 o 2L, ¿sí? 500 microsegundos para 0 grados por 4 por 16 por 0.25 microsegundos. Este valor es de 31, por lo tanto M8 va a ser igual a 31 para lograr el movimiento a 0 grados. Para 45 grados, T-on es igual a 1 milisegundo. El valor que se debe ingresar en M8, haciendo el cálculo respectivo, 1000 microsegundos entre este factor, 4 por 16 por 0.25 microsegundos, va a ser igual a 62.5. Redondeando, M8 va a ser igual a 63, que es el valor que se va a meter en el registro CCPR1L o CCPR2L, según el que utilicemos. Para nuestro caso va a ser el 1. Y para 90 grados tenemos que M8 va a ser igual a 94. Para 135 grados M8 va a ser igual a 125. Y para 180 grados M8 va a ser igual a 156. Estos son los valores que se deben tener en CCPR1L para poder lograr los giros de 0 a 180 grados, pero con variaciones de 45 grados. De tal manera que para 1 grado de movimiento, el ancho de pulso va a ser de 511.11. Es decir, por cada grado se tiene un incremento de 11.11. Quiere decir que por cada grado M8 va a valer el valor anterior más 11. Y así lograr que se mueva grado por grado si queremos movimientos más precisos o de menor longitud. El periodo de la señal PWM que se tendrá utilizando 8 bits del registro PR2 será de 4 milisegundos, que son suficientes para controlar el movimiento del servomotor en su giro de 0, que equivale a 0.5 milisegundos, a 180 grados, que equivale a 2.5 milisegundos. Es decir, con este ancho de periodo, 4 milisegundos será suficiente para dar movimiento de 0 grados a 180 grados a nuestro servomotor. Pasamos a la explicación del programa que vamos a utilizar para este caso. Tenemos primeramente 2 líneas de comentario que nos indican lo que hace este programa. Programa para controlar un servomotor con giro a 0, 45, 90 y 135, 45, 90, 135 y 180 grados de movimiento, tanto de un sentido como en el inverso. Y ya hemos explicado la directiva LIS para el microprocesador que se va a utilizar, que es el 16F873A. La numeración que vamos a utilizar será hexadecimal. Y aquí tenemos la directiva RADIS hex, que indica que el sistema de numeración utilizado por defecto será hexadecimal. Y vamos a incluir, para facilidad de los nombres de los registros o de los bits o los bits de configuración, este archivo p16f873a.inc. Enseguida pasamos a configurar la palabra de bits de configuración, en el cual, como utilizamos un cristal de 4 MHz, vamos a utilizar la palabra de configuración XT-OS para nuestro cristal, después de config para configurar esos bits. Los demás bits se encuentran apagados, es decir, en off, no van a ser utilizados en este programa. Enseguida definimos 3 variables: root-lazo, root-lazo 2 y retardo, que se encuentran en las localidades de memoria 26, 27 y 29 respectivamente. Estas variables se utilizan en la rutina de retardo para poder visualizar adecuadamente los movimientos del servomotor cuando existan.
Y para el caso de este programa, nuestro inicio, cuando se dice un reset o se enciende el microcontrolador con alimentación, su origen, ¿sí?, lo vamos a tener en INIC-PWM. Aquí, después de un reset, va a iniciar nuestro programa, o cuando se encienda por primera vez, aquí inicia nuestro programa. Como no vamos a utilizar interrupciones, pues no tenemos la dirección 0x04, donde si hubiera una interrupción, ahí se tendría que saltar. Para este caso, saltamos el vector de interrupción. No hay interrupciones que atender en este programa. Comenzamos con la rutina de retardo que ya hemos utilizado en otras sesiones anteriores. Un retardo donde depende del valor que tengamos en el registro de trabajo, ¿sí? Desde donde se ha enviado ese valor dentro del registro de trabajo, pues lo movemos a la variable retardo. Y aquí comenzamos cargando otra vez el registro de trabajo con el valor de 255. Y lo pasamos a la variable root lazo. De ahí cargamos el registro de trabajo con 255 y lo pasamos a la variable root lazo 2. Siguiente tenemos una instrucción de no operación, es decir, nada más para consumo de tiempo. Decrementamos checando si está en 0. Decrementa si el registro salta si está en 0, llamado root lazo 2. Es decir, vamos a checar este registro que si ya está en 0. Si está en 0, pues saltaría esa instrucción. Como no está en 0, regresa a top 3 y aquí va a estar dando vueltas, decrementando root lazo 2 hasta que llegue a 0. Después decrementa, ¿sí?, y checa si ya llega a 0, root lazo 2. Root lazo, que aquí tiene un valor, ¿sí? Si ya llegó a 0, brincaría esta instrucción. Si no ha llegado a 0, entonces va y regresa a top 4, cargando nuevamente root lazo 2 y repitiendo todo esto. Todo eso es consumo de tiempo. Una vez que ya llegó, checa si retardo también ya llegó a 0. Si no ha llegado a 0, entonces va a estar dando vueltas aquí, cargando nuevamente root lazo y root lazo 2, repitiendo todo esto hasta que se agote lo que cargamos en retardo. Y enseguida, ¿sí?, ya que llegó a 0 retardo, entonces retorno de su rutina. Esta es la explicación de la rutina de retardo que hemos utilizado en sesiones anteriores. De ahí el flujo del control del programa pasa a INIC-PWM. Aquí es el inicio del programa. Cuando es alimentado el microcontrolador o después de un reset, aquí inicia el programa. Y comenzando, ubicándonos en el banco 1, porque ahí vamos a tener algunos registros de configuración, colocando el bit RP0 del registro status en 1 con la instrucción bit set F. Colocar en 1 este bit RP0 y limpiando el bit RP1 con la instrucción bit clear F del registro status. Con esto aseguramos que estamos en el banco número 1. De ahí cargamos el registro de trabajo con el valor 249 en decimal para el conteo del timer 2, y es, ¿sí?, pasarlo al registro PR2 del timer 2. Pasamos con la instrucción mov WF PR2, su contenido pasa a PR2 para tener una señal PWM de un periodo de 4 milisegundos. Estos 4 milisegundos son suficientes para cubrir el movimiento del servomotor de 0 a 180 grados. Para 0 grados tenemos un valor de
2.5 milisegundos o 500 microsegundos, y si tenemos 180 grados serán 2.5 milisegundos o 200 o 2500 microsegundos para dar ese movimiento, suficientes, ¿sí? Son menores al periodo que utilizamos de 4 milisegundos. Después vamos a inhabilitar interrupciones, primero con la introducción del timer 2, colocando en 0 el bit TMR2IE del registro PE1, y también inhabilitando la introducción del módulo CCP1, colocando o limpiando el bit, colocándolo 0, el bit CCP1IF de el registro PE1 también, con la instrucción bclearF. Continuamos configurando como salida la terminal RC2 CCP1, que aquí utilizamos CCP1 para modulación ancho de pulso, la señal de salida de PWM, y configurando con la instrucción bclearF tris-C el bit RC2. Únicamente lo configuramos como salida ese bit del puerto C. Regresamos a el banco 0, colocando en 0 con la instrucción bclearF status RP0 el bit RP0 del registro status, asegurando que regresamos al banco 0. Continúa el flujo del programa cargando el registro W con el valor 0C. Esto va a ser necesario para poder configurar el módulo CCP1 en modo PWM. Vemos que aquí tenemos la etiqueta repite, donde va a ser el punto de referencia para continuar con el movimiento del servomotor una vez que termine de hacer su movimiento de 0 a 180 grados y 180 grados a 0. Aquí va a ser el punto de referencia para que continúe el programa. Bueno, una vez cargado el registro W, pasamos su contenido con la instrucción movewf al registro CCP1 con, que es el registro de configuración del módulo CCP1. Aquí aseguramos que CCP1X y CCP1Y se encuentran en 0 para que el valor M2 de nuestra ecuación que vimos en teoría sea 0, y únicamente utilicemos la parte de 8 bits del registro CCPR1L. Ahí aseguramos colocando 0C. Esto significa que en el registro CCP1 con, que aquí están sus bits, tenemos el valor 001100, ¿sí? Y esto es el módulo del CCP1, que utiliza un registro de trabajo de 16 bits que está formado por la conmutación de los registros CCPR1H y CCPR1L, donde aquí ya vimos cómo trabaja estos dos bits. Este bit es únicamente de lectura, y aquí vamos a guardar el valor que queremos que sea suficiente para el ancho de pulso y mover el servomotor, como vimos en la teoría. Entonces el registro de control del módulo CCP1 es el CCP1 con, y ahí guardamos el valor 0C. Entonces CCP1X y CCP1Y actúan como los bits de menor peso en el modo modulación ancho de pulso PWM, estando ubicados los otros 8 bits en el registro CCPR1L, como se explicó anteriormente, que forman un ancho de 10 bits. Únicamente aquí el ancho va a ser de 8 bits. Para este programa, por lo consiguiente, CCP1X y CCP1Y son 0. Y tenemos el valor 1100 para que nuestro módulo CCP1 trabaje en modo modulación ancho de pulso, es decir, modo PWM. Aquí está. Es lo que tenemos en este registro CCP1 con el valor 0C. Una vez hecho eso, vamos ahora a cargar el registro W, el registro de trabajo W con el valor 03 para programar el timer 2 que se encuentra detenido, y movemos su valor
a el registro T2CON, y ahí aseguramos que el predivisor, el valor P de nuestra fórmula, va a ser igual a 16. Enseguida limpiamos el registro CCP-R1L, ¿sí? Lo colocamos en 0 y trabajamos con un ciclo de trabajo del 0% al inicio. Una vez hecho eso, pasamos entonces ahora a colocar en 1 el bit TMR2 ON de registro T2CON con la instrucción bit set F T2CON, TMR2 ON para iniciar el conteo del timer 2. De ahí pasamos a cargar el registro W o el registro de trabajo W con el valor 63 y lo pasamos al registro CCP-R1L para que tenga el servo un movimiento de 45 grados, es decir, un periodo de 1000 microsegundos, de on de 1000 microsegundos. Enseguida cargamos el registro de trabajo W con punto 3 para tener un retardo, ¿sí? Llamando a la rutina retardo-XMS. Este retardo va a hacer una pausa en el movimiento del servo suficiente para detectar el cambio de rotación del servo. Una vez que se cumple ese retardo, cargamos el registro de trabajo con el valor 94, que equivale a un movimiento de 90 grados, un periodo de encendido de 1500 microsegundos, y lo pasamos al registro CCP-R1L con la instrucción move WF CCP-R1L, y con esto hacemos que el servo gire a los 90 grados. Hacemos otra vez un retardo cargando el registro de trabajo con el valor 3. Llamamos a la rutina de retardo como el caso anterior para que haga una pausa en su siguiente movimiento. Enseguida cargamos el registro de trabajo con el valor 125 y lo pasamos al registro CCP-R1L, el contenido del registro de trabajo, para que tenga un ancho de pulso de 2000 microsegundos, logrando el movimiento a 135 grados con la instrucción move LW 125 move WF CCP-R1L. Volvemos a llamar a la rutina de retardo, hacemos una pausa con esta rutina de retardo y enseguida cargamos el registro de trabajo con el valor 156 con la instrucción move LW para que tenga un movimiento de 180 grados, pasando con la instrucción move WF CCP-R1L ese valor y así lograr el movimiento de 180 grados. Esto corresponde a una anchura de pulso de 2500 microsegundos. Aquí hacemos una pausa un poquito más larga, cargando el registro de trabajo con punto 5, porque va a ser el punto de retorno de 180 grados, ahora de regreso a 135, ¿sí? Llamamos a la rutina de retardo con ese valor y después cargamos el registro de trabajo con el valor 125 como vimos en esta parte y lo pasamos al registro CCP-R1L para que regrese a 135 el servomotor, a 135 grados de su posición. Llamamos a la rutina de retardo con el valor punto 3, ¿sí? En el registro de trabajo, y el flujo del programa continúa con la instrucción carga el registro de trabajo ahora con el valor 94 para que regrese a 90 grados, pasando ese valor a el registro CCP-R1L como explicamos anteriormente. Volvemos a la rutina de retardo para que haga una pausa en su movimiento y después cargamos el registro de trabajo con 63, lo pasamos a el registro CCP-R1L para que haga un movimiento de 45 grados a 45 grados, ¿sí? Esto corresponde, como explicamos anteriormente, a un ancho de pulso de 1000 microsegundos. Hacemos una pausa, ¿sí? Llamando a la rutina de retardo
con el valor 3, ¿sí? Y cargamos ahora el registro de trabajo con el valor 31, lo pasamos a el registro CPR1L para que retorne a 0 grados, que corresponde a un ancho de pulso de 500 microsegundos. Hacemos una pausa, ahora un poquito más largo, ¿sí? Y volvemos a repetir la secuencia con la instrucción goto repite y finaliza el programa. Entonces goto repite, ¿sí? Goto repite, lo que hace es regresar a este punto, aquí, volviendo a la configuración del módulo y repitiendo otra vez la secuencia de giro de 0 a 45 grados, de 45 grados a 90 grados, de 90 grados a 135, de 135 a 180. Una vez que regresa a 180, regresa a 135, de ahí a 90, de ahí a 45 y de ahí a 0 grados. Esto es el programa que vamos a demostrar en forma real en esta sesión. Continuamos. Una vez que ya fue explicado el programa, procedemos a abrir el entorno de PicLab y el programa ya explicado lo vamos a construir el proyecto para ver si no tiene ningún problema de sintaxis y después probarlo para que no haya ningún otro problema de lógica. Este es el programa ya explicado. Procedemos a construir el proyecto yendo a submenú, seleccionamos construir proyecto y vemos en la traza de compilación que fue un éxito el programa, es decir, no contiene ningún error de sintaxis. Una vez hecho eso, pasamos al entorno de USBourne con su interfaz gráfica USBourne UI. Cargamos el archivo hexadecimal correspondiente, que es control servo config. Lo abrimos, tenemos en memoria, tenemos conectado nuestro programador PIC600. Vamos a ver el compilador que contiene el PIC, contiene el PIC 16 F803A. Decimos que sí a este tipo y procedemos a escribir el programa a la memoria flash del PIC. Ahí está, y nos arroja que memoria flash ok y de ok. Entonces ya estuvo listo para probar el programa en forma real. En este caso utilizamos el protoboard con nuestro PIC y conectado al servomotor de pequeña potencia que se maneja directamente. Pasamos a esa parte de la sesión de hoy. Continuamos. Una vez que está cargado el programa dentro de la memoria flash del PIC, procedemos a probar el circuito en forma real. Primeramente tenemos encendida nuestra fuente, tenemos aquí nuestro servo en cuestión, nuestro PIC, son los principales componentes de este programa. Una vez que tengamos ya la conexión hecha, procedemos a alimentar el circuito.
Una vez que metemos el circuito, vemos el movimiento del servo de 0 a 45, 90, 135 y 180 y de retorno. Aquí está funcionando el circuito con el programa ya instalado dentro de la memoria del PIC. Esto es una demostración de cómo el servo se alimenta de la señal PWM generada por el PIC. Aquí tenemos el circuito del PIC. La salida del servo es por la terminal CCP1 o RC2. Circuito funcionando adecuadamente. En la próxima sesión tendremos otra demostración de la señal PWM controlando un servo. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.